noite, buenas noches, Boa noite. tudo bem? Hola, buenas noches. Buenas noches. Boa noite. Boa noite, professor. Estamos comenzando Nós entramos otro para o encuentro nosso último de encontro. Maravillas de la Mente Natural. Entramos e já estamos nos aprofundando nos estudos sobre o bardo, né, o processo Estamos de dissolução, profundizando en el estudio e hoje a gente dá del sequência bardo. nas reflexões sobre o bardo. Ya hablamos de disolución y Nós estamos ahora na página vamos a ver 230, os bardos. E vamos iniciar como de costume, como de costumbre, vamos a comenzar com a con invocação la a invocación a Tapiritza. Tapiritza, Deixa eu já colocar aqui. que está en el libro en español en la página Emaho, que 54. maravilhoso. Ela é Emajo, uma qué emanação do maravilloso. coração de Tú eres Kuntusan. la emanación del Seu corpo corazón de aparece como um Kuntusampo. cristal Tu branco cuerpo aparece e como un claro, cristal blanco y irradiando luminoso, limpio y sin luz nas 10 impurezas, direções. irradiando luz en las 10 Estamos direcciones. desnudos, Estás desnudo y significando a sin essência ornamentos, mais profunda, o significando la estado esencia más primordial, interna, el estado dotado com a primordial, dupla sabedoria do dotado con la vazio doble e sabiduría da compaixão. del vacío y los medios Contemplas o sabios. benefício dos seres. Con compasión contemplas el beneficio de los seres. Perfeição. Supremo entre os Encarnas el ensinamentos, Dzogchen, la a gran mensagem da perfección, consciência suprema dos entre las realizados. enseñanzas, la esencia de la conciencia Verdadeira despierta de los realização. realizados, O la coração de cima del todas camino de as la escrituras realización, essenciais e el das corazón de los instruções tantras, secretas. de las Tu indicas escrituras o estado esenciales y de natural las a base instrucciones secretas. auto-liberta de ilusões Señalas que el é estado samsara, natural, que é la base autodescoberta autoclarificada de que é engaño que es nirvana, samsara e y dos de la defeitos liberación e que es virtudes dos nirvana, sons así e como de los luzes. defectos y las virtudes de Tendo los dissipado sonidos, luces y integralmente a rayos. escuridão das Habiendo mentes dos disuelto por seres, completo la oscuridad de las permites mentes de los seres, experimentar a nos base permites como experimentar vazia la e sem base como raiz, vacía y sin e raíz, y simultáneamente realizar todos los estadios del camino. Las experiencias y la realización se vuelven manifiestas, y samsara y nirvana se liberan en la propia mente natural. En esta vastedad se manifiestan las tres dimensiones, que son el fruto. Con devoción singular te rezo a ti, Tapiritza, protector de los seres. Concédeme las bendiciones de otorgarme la investidura a mí y a los otros seres, que los obstáculos externos, internos y secretos sean pacificados, y que el error de aferrarse a uno mismo, que es la ignorancia, sea liberada, habiendo reconocido la propia conciencia despierta que la visión y la conducta sean plenamente realizadas. Por favor, otórgame en este preciso momento el gran significado más allá del intelecto, de la base primordial, vacía y sin raíz. A ti, Tapiritza, noble protector de los seres, te ruego que los seres de los 6 reinos sean protegidos por tu compasión y que mi mente sea liberada. Entonces estamos en la página 235 del libro en castellano. En el subtítulo Los bardos. En los encuentros anteriores estudiamos la disolución del cuerpo. Incluso hablamos del tema del la, que sería como la perspectiva del alma en la cultura tibetana y especialmente en el Bon, y cómo este momento de entrada al bardo es un momento oportuno para la práctica de Powa. Y hablamos acerca de cuándo es el momento para hacer esa transferencia de conciencia. Es muy interesante porque en la tradición Bon, para recibir las instrucciones Dzogchen, se necesita tener la realización de Powa. Y eso nos cuenta Rinpoche,
que a él le llevó mucho tiempo obtener la realización de la transferencia de la conciencia al momento de morir, que es Powa. Y su maestro autorizó que él recibiera las enseñanzas de Dzogchen solamente cuando él hubiera realizado la práctica de Powa. Nosotros recibimos en Lingmincha las enseñanzas de Powa, de Shedemma, nos transmite esos conocimientos. Y es importante que nosotros, que estamos en este camino Dzogchen, que recibamos las instrucciones y la transmisión de esa práctica, que es una de las 6 principales prácticas del Tantra Madre, que es esa capacidad de enviar la conciencia directamente a un reino puro en el momento exacto de la muerte. Muchos estudiosos de la cultura tibetana, hay una mujer que se llama Alejandra David Neal, que tiene un libro que se llama Tíbet, Magia y Misterio. Ella, francesa, vivió en Tíbet muchos años, más o menos por el 1900, y ella sale del Tíbet y recibe como el empoderamiento del Lama. Y ella vivió, experimentó Powa. Ella vio a las personas haciendo la práctica de Powa. Y como cuando se produce esa realización de la práctica hay un orificio muy mínimo, pero que es eh, muy claro, en el que entra una pequeña hierba. Es una abertura mínima en el chakra de la corona. Y eso es la señal de haber realizado la práctica de Powa. Dentro de todo es una práctica que nos puede dar una realización más o menos rápida. Por supuesto que con mucha disciplina, con bastante entrenamiento, en algunas semanas es probable que se pueda obtener. En el momento de la muerte, en un determinado momento, después que los elementos del cuerpo se disuelven, la conciencia está todavía en el cuerpo, pero no está como muy agarrada. Ese es el momento exacto para la práctica de Powa, de expulsar la conciencia del cuerpo a través del canal central. Durante la revolución cultural en Tíbet, como sí, ya lo dijimos, que muchos monjes usaron la práctica de Powa como una forma de dejar la vida, de transferir su conciencia para que los soldados que los atacaban no tuvieran el karma de haber matado a un monje. Ellos hacían la práctica de Powa y dejaban su cuerpo de manera consciente. Es un riesgo practicar Powa por una persona que está enferma, porque cuando se tiene la realización, nosotros si obtenemos esa realización podemos hacer Powa para otra persona. El riesgo es que dependiendo del estado de la persona, uno podría mover esa conciencia y que la persona dejara el cuerpo antes del tiempo. Nosotros respetamos todo el proceso para la práctica de Powa. La persona que está muriendo lo puede hacer por sí misma si tiene conciencia de la disolución de los elementos, pero también puede ser hecha
con autorización para otras personas. Poa está presente nas tradições Bon, Poe está presente en la tradición Bon, en la tradición Nyingma y otras tradiciones tibetanas también. Ok, o corpo se separou definitivamente da consciência. Entonces, E en essa un momento el consciência cuerpo agora se vai separa de la conciencia grande mundo de sonhos, como o sonho, y, como y va como a un gran espaço mundo de sonho quando de dormimos, sueños, e é como el nesse espacio de mundo de sueño sonhos que surge o en bardo. donde dormimos. E Y hoje es ahí vamos donde estar surge lendo el bardo. sobre o bardo. Vamos a Depois leer da morte, entonces com a los separação do bardos. corpo e mente, Después de la a muerte, ciência durante la que separación de la mente y el em todas cuerpo, as formas e se todos os disuelve conceitos, dissolve-se no en el espaço. espacio la A conciencia de la mente mente. fica nua La e a mente consciência desperta queda fica desnuda y la conciencia claramente despierta, que existe por sí livre misma, de se vuelve qualquer clara y sin obscurecimento. obstrucciones, É nesse libre momento de que a oscurecimientos. mente Es entra en ese no momento bardo. que la mente entra en el bardo. Então, o bardo, ele pode ser lido de El duas bardo formas, como espaço, se lugar puede ver físico, como un espacio físico, que no es básicamente o que é ensinado, né? Nós até lo que es perguntamos enseñado, isso se lo hemos preguntado para a doutora Sagmo Yangri, para la doctora Samo Yangri. conversamos com ela sobre o bardo, e ela explicava, você pode até fazer a leitura do bardo como Ella espaço, decía, como lugar se para puede meditar, hablar del bardo como un mas é espacio, processo individual da pero es mente un de proceso cada individual de la mente de cada uno, processo pelo qual a mente passa un depois da proceso morte. por el cual la mente pasa luego de la Os muerte. ensinamentos sobre o bardo Las enseñanzas del bardo encontram-se em se dois encuentran en dos textos do livro textos en el ciclo del Shansung Sansun Ninyu. Dos Uno es textos é los os 4 quatro chakras e o y el outro otro instruções sobre as las seis luzes. instrucciones sobre las 6 luces. Tradições e ensinamentos diferentes apresentam Las números diferentes enseñanzas y diferentes de estados tradiciones do bardo. señalan un número Os quatro diferente chakras definem de estadios três del bardo. estados do bardo depois da El morte. texto de los 4 chakras define 3 estados del bardo después de la muerte. Muitas vezes do livro tibetano Nosotros hablamos mucho, o se habla del libro tibetano de los muertos, de Karma é Limpa. dos bardos todol. Es uno É de los dos Bardo livros Todol, tibetanos dos mortos. uno de los libros Então, tibetanos de los aquele muertos. livro tibetano dos mortos, Ese libro, naquela perspectiva, dentro de esa apresenta perspectiva, alguns presenta momentos e movimentos do algunos bardo. momentos de movimientos Nos del bardo. ensinamentos do Shansung Nyungyud, En las nós vamos enseñanzas del falar de Sansun três Ninyu, movimentos nosotros do hablamos bardo. de 3 estados dentro del bardo. Esse texto, que é o mais difundido, ele vai dividir o El bardo texto que es más difundido, sí, Johnny Bardo, bardo do lo Johnny, divide né? Então, ele en, tem uma bueno, estrutura de no bardo. recuerdo los É esse nombres que a de la gente acaba estructura encontrando por aí. que ese libro Dentro do Tantra se Mãe, encuentra. nós temos En el Tantra Madre, pouquinho nosotros diferente do bardo, mas que tenemos na una enseñanza essência, un em poquito essência, distinto, segue os pero que en mesmos esencia princípios. tiene los Só mismos principios. uma outra olhada, né? Es Uma como outra otra mirada, perspectiva de otra olhar perspectiva para o bardo. de mirar al bardo. Então, esse texto, os quatro chakras, Este texto, los 4 ele divide o chakras, bardo em três divide en momentos 3 do bardo. estados. Primeiro momento, Primer o bardo da momento, base fundamental. el estado del bardo Segundo fundamental de la momento, o base. bardo da clara luz. Segundo, E o terceiro, el bardo de la clara o luz. bardo Y el da tercero, natureza da existência. el bardo de la naturaleza de la existencia. O estado de existência, quando voltamos para a nossa própria vida, é considerado o quarto bardo. Se considera que hay un cuarto bardo en el estado de existencia cuando regresamos a nuestra vida siguiente. Primer bardo, base fundamental. Segundo, luz clara. Tercero, naturaleza de la existencia. Y cuarto, del renacimiento. De acuerdo con otro sistema, este cuarto bardo es el periodo entre el nacimiento y el surgimiento de la enfermedad final que nos llevará a nuestra muerte. El periodo entre el comienzo de la enfermedad última y la muerte misma es el quinto bardo. Então, bardo é espaço.
Bardo é um espaço es un espacio de tiempo. Então, no Shanshu En Nyongyu Shanshu são Ninju 3, son 3 e aí se colocam 2. y luego O processo de hay morrer, otros 2, o processo de renascer. el de Entre o renacer processo de morrer y el de e o vivir. processo de renascer, nós vamos ter El uma base periodo, fundamental, clara luz e a natureza. ver, tenemos entonces base fundamental, luz clara y O que é naturaleza de o la bardo existencia. da base fundamental? Vamos a empezar a ver qué es el bardo Ao fundamental terminar o de la processo base. de morte, o princípio Una de vez que ha finalizado el consciência proceso de entra muerte, no el estado principio do de bardo da conciencia base entra en el fundamental. estado del Você bardo percebe fundamental de como la ele base. entra num estado. Es un estado. Ele entra Acá se define como un num estado, movimento próprio da consciência, un que é movimiento propio chamado de la conciencia, bardo da base fundamental. llamado bardo fundamental de la base. Esse estado é vazio, Es un estado en blanco, vacío. é vazio em branco. Nesse momento, En o ese mestre momento, apresenta el maestro introduce a la persona fallecida natureza a la pura. inseparabilidad de la esencia y de la naturaleza. Porque o Bardo Todol é El livro Bardo de Todol liberação es un pela libro audição. de liberación a través de la audición. Então, se é praticante, tem seu mestre, o mestre Si pode un estar practicante falando com ele tiene su nesse momento. el maestro puede O hablar, mestre pode estar acompanhando puede leer, puede estar acompañando su proceso. o mestre vai dizer, você entrou no bardo. Y el maestro le va a decir, entraste al bardo. E você debe perceber a Debes inseparabilidade percibir da la essência inseparabilidad de la esencia y de la inseparabilidade de naturaleza, tudo que surge com a sua de própria todo lo que surge con tu propia mente. Este reconhecimento é a nossa Reconocer esta inseparabilidad prática es nuestra principal práctica en la vida nosso aliado y mais nuestra amiga más nesse útil momento en este importante momento do processo de importante morte. del No proceso de primeiro muerte. instante, depois da morte, En el primer não instante tem después de morir, interesse se fomos no tiene importancia si en praticantes vida e fuimos buenos acumulamos practicantes muitos méritos, y acumulamos muchos méritos, no nível o si inferior, fuimos practicantes acumulamos inferiores y negatividade. acumulamos negatividades. Ahí no hay diferencia en ese aspecto. Nesse momento, En ese momento não é momento dualista, no es un momento dualista, é momento de reconhecimento da es un natureza. momento de reconocimiento de naturaleza Nesse de la propia exato mente. momento, En este preciso independente do momento, fato de termos ou haciendo não caso acumulado omiso de si méritos durante a acumulamos vida, méritos o no somos durante nuestra capazes de vida, todos reconhecer a podemos nossa reconocer natureza nuestra naturaleza essencial esencial e nos y libertar liberarnos dos por ciclos nosotros do mismos sofrimento. del samsara. O budismo tem alguns pontos El muito budismo importantes. E nós, tiene como puntos muy muitos de nós importantes. tivemos uma formação cristã antes, Nosotros nós tuvimos temos uma en lógica de general una castigo que formación virá. cristiana y tenemos E como para una derrotar idea de o una posibilidad de un budismo, castigo nós que vendrá antes de la deveríamos muerte. purgar por tudo aquilo que nós Y fizemos. que para entrar al paraíso A deberíamos como perspectiva purgar budista las não acciones funciona malas. assim. La A perspectiva budista perspectiva no budista funciona así. não se dá pelo reconhecimento da En la natureza pura da perspectiva vida. budista, O estado de budeidade la iluminación se da e o estado de budeidade é simplesmente não simplemente dual, de una para manera no além dual, de más Bhakti, allá del para bien y além del mal, de samsara e de nirvana, samsara y de nirvana, para além de certo e errado. más allá de estar Então, en lo cierto o en lo errado. caminho da iluminação, Objetivamente el camino o de la mais iluminación. importante En el é camino, lo más a importante natureza pura da mente. es la naturaleza pura de la O mente. mais importante. Es lo más importante. É claro que se estamos na natureza pura da mente, Estamos não há como não sermos en la naturaleza não há como de la não mente, no termos hay manera de que no ações, seamos não há como compasivos, que no hagamos acumular buenas méritos acciones positivos, y que no acumulemos mérito positivo, porque é a única possibilidade se estamos porque na natureza pura es da la mente. única posibilidad Se de nós estamos acción cuando envolvidos estamos en la nos naturaleza de la mente. movimentos da ignorância. Na verdade, se não houver De hecho, reconhecimento si no hay nesse reconocimiento en este nem momento, mesmo a incluso la acumulación de mérito nos va a poder ayudar, nem toda boa ação ni que tuviéramos
muchísimas buenas acciones, nos poderá ajudar. en ese momento Nenhuma má nos ação van a poder que ayudar. acumulamos durante a vida Y ninguna nos mala pode acción atrapalhar. que hayamos hecho nos puede entorpecer el camino. Aqui, o conceito de causa Aquí, e efeito do sutra el concepto del sutra de causa y efecto ya no prevalece. nesse momento, causa e efeito não Causa y efecto prevalecem. en ese justo momento no Aqui, prevalecen. os esforços que fizemos no Los esfuerzos que passado hicimos para en nuestra bater vida força. ya no cuentan. Esse é o momento Este de es el aplicar o momento de caminho da aplicar força. el camino de la fuerza. Se neste momento Si en este tivermos a momento força tenemos la fuerza poderosa de firme nossa prática, de nuestra práctica, conseguiremos chegar podremos rápido lograr à rápidamente la iluminação. iluminación. A mente de Al todas as morir, pessoas la é mente de cualquier exclusivamente persona es clara y pura. É o princípio El de principio de consciência. conciencia E o se princípio de descarga consciência projeta-se para fora por do el olho ojo direito dos derecho homens en e los do hombres olho y por el esquerdo ojo das mulheres. izquierdo en las mujeres. Deveríamos tentar lançá-lo Deberíamos para intentar cima luego da lanzarlo parte dos hacia olhos. arriba de los ojos. Que aqui a questão de como esse princípio se La projeta cuestión de cómo nos se homens proyecta este pelo principio olho direito en e los nas hombres a través del mulheres ojo pelo olho derecho, en las esquerdo. mujeres por el ojo izquierdo. E isso tem a ver com os dois canais, então nós já Tiene que entendemos ver que con um los dos canal canales, masculino do lado direito, um canal el canal feminino do derecho, el lado esquerdo. izquierdo, E esse masculino y femenino, princípio y ese dessa principio consciência se projeta a se partir daí. proyecta a partir de los ojos. O bardo da clara Pasamos luz. ahora al bardo de la luz Se clara. não conseguirmos ser liberados Si no somos capaces de liberarnos o bardo da base, durante no bardo el bardo fundamental de la base, nuestra mente para o estado prosigue do al bardo claro. estado del bardo de la luz Nesse clara. ponto, surgem as visões Surgen por entonces causa do visiones movimento motivadas da por el energia. movimiento de la energía de Rigpa. O movimento da mente traz as El visões. movimiento de la mente trae visiones. Mas entre o primeiro e o segundo No bardo, obstante, entre el nós primero y el temos segundo bardo, outra chance de tenemos liberar otra nossa mente. oportunidad de liberar Do nuestra mesmo mente. modo que Porque así experimentamos a como claridade experimentamos ao claridad acordar, al despertarnos ou después dando de dormir, conta de nossa o loucura cuando nos damos samsárica, cuenta de nuestra nesse locura momento samsárica, tudo fica muito asimismo en claro. este Como momento se nós todo saíssemos da se escuridão vuelve muy profunda da claro. noite e abríssemos os Antes de olhos comenzar el bardo de la luz clara, hay un momento nesse en que es momento posible claro, tener surgem presencia. as visões. Acordei e abri os olhos, eu vejo a cama, eu vejo as flores, eu Como vejo cuando nos o quarto, despertamos, vejo que vemos tudo é la muito claro e habitación eu estou vendo. claramente. Esse é o bardo da clara luz. Es el Talvez o bardo bardo así diz que de mãe la luz e clara. filho possam se reunir En este no momento bardo es corto da y clara aunque muy luz. claro, muy difícil de reconocer. Es el momento cuando se dice que el hijo, la conciencia Como que despierta de o bardo da Rigpa, clara luz puede começou, é o reconocer momento em que é possível y ter estar presença. presente en la Esse madre, momento, no entanto, é el breve kunshi vacío, e apesar de muito claro, cuando não ambos pueden possível de reunirse. ter. É o momento em que o La filho oración del bardo e a dice mãe que se la madre y el unem hijo se unan en el e bardo consegue de la luz reconhecer, clara. estar presente Si en ese naquele estado el hijo reconoce a la madre, nos podemos liberar de las limitaciones del cuerpo, la voz y Nós la mente, estudamos que son bastante impuros. nesse livro a relação Todo se vuelve entre o luz. Kunshi, La presencia de la conciencia o filho, despierta a y la consciência esencia despierta. vacía Aí se sim unen a como dos dualidade fuegos, entre donde consciência cuerpo, e voz y espaço, mente se entre rápido purifican e en el burro, cuerpo, la voz y la mente um puros sal que de la surge iluminación. dessa união, que é a energia dinâmica. No bardo, isso tudo está lá. E as imagens, sons, tudo que surge En no el bardo bardo, todas las surge imágenes que como sal, essa surgen energia como dinâmica. sal, energía dinámica. É ali que, olhando para Y tudo es que ahí surge, que nós mirando podemos todo eso reconhecer que essa surge, mente que olha para tudo podemos isso, reconocer la mente que está mirando eso fazer a experiência direta dela, y hacemos la experiencia vazia, directa, sem raiz. vacía, sin raíz. O reconhecimento da consciência El vazia, da reconocimiento de la luminosidade conciencia vazia, vacía, que é de essa la luminosidad união vacía, entre vacuidade que e es la unión entre luminosidade, vacuidad y luminosidad,
conhecimento disso é iluminação. Eso es la iluminación. Se o filho reconhece a mãe nesse estado, se a consciência se reconhece como vazia, Si se la a conciencia se luminosidade se reconhece reconoce como como vazia, vacía, se o filho reconhece a mãe, conseguimos nos liberar conseguimos das liberarnos limitações da mente, de las das limitaciones da voz e das limitações de la do voz, de la corpo. mente y del cuerpo. Tudo se transforma em luz e presença da consciência Todo se desperta. transforma en luz y presencia de la conciencia despierta. Juntam-se como dois fogos, purificando o corpo, a voz e a mente, e transformando-os na mente, na voz e no corpo puro da iluminação. Se transformando no corpo puro da iluminação. Tem uma pergunta aqui no chat, só deixa eu Hay ver una aqui pregunta onde foi. en el chat. André Ross pergunta: o que significa a mente de todas as pessoas que ¿Qué estão significa morrendo é clara e pura? Pois na que prática, la a mente maioria das de todas pessoas las vence o personas processo es da clara y morte, pura? Las a personas que fase están com muriendo. medo, sofrimento físico Porque yo e ou veo que la dolor gente muere emocional? con miedo, con dolor. Andréia, de algum modo, Andrea, samsara de alguna é manera, isso. samsara es eso. Samsara é medo, Es sofrimento miedo, físico, sufrimiento mental físico, e emocional. mental y emocional. Porém, há uma Por base eso que observa tudo hay isso. una base que observa Na medida em que nós eso. estamos En la medida conscientes, en que estamos conscientes, nós olhamos para todo o sofrimento miramos ou al toda a dor que sufrimiento surge não como o al dolor que sofrimento, surge, no lo é a miramos como perspectiva de uma sufrimiento, leitura a partir da mente, a partir da base, e não a partir porque da lo ignorância. miramos desde la base y no desde la O ignorancia. medo é a manifestação da El ignorância. miedo es una O sofrimento manifestación é de ignorancia, manifestação da ignorância, é el projeção sufrimiento da también. ignorância. Então, quando o Rinpoche diz a mente de Cuando todas dice as pessoas Rinpoche, que estão morrendo la mente de é las clara e personas que están pura, muriendo es clara y pura. ele está dizendo a mente Cuando é dice clara e eso, pura. dice la mente es clara y Independente se pura. estamos morrendo, independente se estamos Independientemente de si no estamos dia a dia, a mente en el día a sempre día é o muriendo, pura. la mente A mente é siempre es sempre pura clara. y siempre Os es clara. tibetanos usam como exemplo o lótus. Los tibetanos A mente usan é como um lótus. la Toda imagen del noite ele loto se como fecha e se volta para dentro da lama. metáfora. E na manhã seguinte ele sai La flor de loto dessa se grotta cierra e não carrega nenhuma y se impureza. cierra y queda adentro como del barro Tudo en el aquilo que crece. vasculhando. Y cuando Então a a la mente mañana sempre despierta, la flor se vuelve a abrir y nunca está manchada. no exato La mente momento da siempre es morte, limpia y que é o pura. primeiro bardo, né, depois Que en que el a momento consciência exacto de la deixa o muerte, corpo, que é o en bardo el da primer base bardo donde la espiritual, conciencia dejó el cuerpo, se num instante es como si en un instante nós percebemos que só há base e percibimos consciência, que eso es base y conciencia, que antecede sal, que antecede a la energía, a los fruição da movimientos, luminosidade. Então há só base e consciência. hay solo base y conciencia. Então a consciência é pura La em conciencia todos os pura seres. A está en mente é todos los pura seres, em todos os seres, em todos la os mente seres pura, o tempo todo. y está todo el tiempo en O que todos. faz com que a gente desenvolva visões ¿Qué errôneas hace que é a nosotros ignorância, tengamos visiones é a erróneas? identidade. Es la ignorancia. Eu sou alguém, Yo soy sou alguien, algo, eu faço yo soy algo, algo, yo hago algo. mas em essência En não tem esencia, nada disso. A única coisa que nós não podemos la fazer única, e não é la única cosa indicado que no fazer. podemos hacer, Eu que sou no es budista indicada. e estou acompanhando alguém que é Yo soy evangélico, budista que y é estoy acompañando, por ejemplo, pentecostal. a alguien que es E aí eu paro do evangelista, lado dessa pessoa, fico pentecostal, lá, o Mani Padme Hum, y o yo Mani me voy Padme al lado de Hum, esa persona y empiezo a decir Om isso Mani vai Padme causar uma Hum. perturbação Eso va a para perturbar essa pessoa. E ao a esa invés de persona ajudar, eu atrapalho. y hasta en vez de ayudarlo lo puedo Por obstaculizar. quê? Porque não é a fé
porque no es su fe, su creencia. Y para una mente que está en el samsara puede ser muy confuso y puede ser que le hablemos de algo que le produce rechazo. Entonces, si una persona es católica, le podemos decir que Jesús te viene a buscar, que está a tu lado. Nosotros anclamos a la persona que está haciendo el proceso a su propia fe. Y eso es lo que has hecho, es lo más indicado. Muchas gracias. Vamos a continuar. El bardo fundamental de la base está completamente vacío. Sentimos que no podemos cambiar nada. Por el contrario, en el bardo de la luz clara, encontramos claridad y es fácil trabajar con nuestra mente. La experiencia es similar a nuestros sueños. Aquí, el movimiento de Rigpa produce visiones, y cuando los elementos internos dejan de funcionar, comienzan a surgir los colores de los elementos, dando lugar a la aparición de sonido, luces y rayos. El bardo de la base es el momento de la muerte y hay pura luz. Es Bu y Ma. Sal, que es la energía, comienza luego a hacer surgir las visiones. ¿Y qué son esas visiones, luces y rayos? Pueden ser grandes ruidos, deidades que aparecen, seres que pueden venir a molestar. Es como en el yoga de los sueños, este bardo. Si yo desenvolví mi conciencia y sé que todo eso es una proyección de mi mente, puede venir cualquier imagen, porque yo la puedo transformar. Entrenamos tanto el yoga de los sueños, porque la experiencia es la misma que en el bardo. Si surge algo muy raro delante nuestro, reconocemos que es una proyección de nuestra mente. Y como proyección de mi mente, la puedo transformar, puedo cambiar. A menudo en este bardo aparecen diferentes colores en diferentes días, primero blanco, luego verde, rojo, azul, amarillo, en correspondencia a los 5 elementos. Cuando estudiamos Dzogchen en la perspectiva de Yun Won, guiado por Rinpoche, las familias búdicas están representadas por las 5 luces: roja, blanca, azul, amarillo, verde. Cada una representa un elemento, una sabiduría. Y estamos viendo eso desde el Tantra, diríamos que aparecen tanto deidades airadas y pacíficas, y alrededor de ellas hay una cierta luminosidad. Si yo puedo disolver mi mente en la deidad, alcanzo la iluminación. Ahora, si todavía tengo un yo ahí que está intentando hacer algo, ese yo, en el intento de no perderse, porque el ego defiende su existencia y para no perderse se separa de la iluminación. La iluminación está dada, es una oportunidad, pero la falta de reconocimiento hace que nos alejemos
de la posibilidad, das possibilidades de las iluminação, posibilidades de das iluminación, possibilidades de adentrarmos de nesse adentrarnos de adentrarmos na iluminação. en esa iluminación. No Dzogchen, então, nós falamos das 5 luzes puras. En Dzogchen hablamos de las Um 5 capítulo luces todo que puras. ficou para trás sobre essas Hubo un 5 capítulo que luzes, estudiamos e o bardo acerca de vai ellas. seguir as 5 Y el luzes. bardo va a seguir las 5 As luces. visões que surgem Las no visiones bardo que se da originan en el luz bardo de dão la a luz clara impressão parecen de surgir aparecer externamente. externamente. No entanto, se a Sin mente embargo, compreende si la mente a entiende origem e el a origen natureza das y la visões, naturaleza de las se ela visiones, compreende y en especial si particularmente que na entiende realidade que realmente não no há hay nada, nada con lo que pueda establecer contacto se a mente externamente, compreende que na realidade não há nada que ela possa contatar y externamente, se da e se cuenta ela perceber de que lo que aparece surge surge dentro dentro de la misma mente, ela verá as visões entonces ve las visiones como su manifestações propia manifestación y de ese modo e a libera las libera como sonho, como sonho, un sueño, como no yoga dos sonhos. como el yoga de los Se eu sueños. sei que aquilo que surgiu no Si meu yo sonho sé que durante lo o surgió en sonho mi é sueño durante el corpo sueño, de sonho, aquelas pessoas es que eu un estou cuerpo de vendo, sueño, todas projeção da y las minha personas mente, que veo é uma sé que son operação proyecciones de mi toda mente, dentro da própria mente. veo que todo eso sucede en mi mente. E se eu desenvolvi lucidez no sonho e eu sou capaz Y si desenvolví de lucidez fazer en mi com que sueño tudo ali y puedo hacer desapareça, que todo quando ahí eu entro no desaparezca, bardo, cuando entro en el bardo, eu sei yo sé que eu morri. que morí. E em sabendo que deixei o corpo, Y sabiendo que dejé el cuerpo, eu posso fazer a puedo experiência hacer la e experiencia adentrar y na adentrarme iluminação. en la iluminación. Por quê? Porque eu sei que tudo aquilo Porque que sé está que surgindo todo aquello que é está surgiendo, projeção da minha própria mente. fabricación de mi E como propia mente, projeção da minha própria mente ali, y como fabricación eu propia, posso yo puedo experienciar, viver experimentar, de uma outra forma. vivir de una manera muy Por diferente. isso treinamos no sonho. Por eso No primeiro entrenamos los momento pode sueños. haver presença e a mente pode reconhecer que as visões são de sua natureza. Mas no segundo momento, a mente for distraída por visões, então o Rick vai perturbar. Desde el primer momento puede haber presencia y la mente puede reconocer que las visiones provienen de su propia naturaleza. Projeção da minha mente. Pero si la mente se Mas de distrae repente con las eu visiones, distraio el com Rigpa se aquilo que perturba. surgiu. Ello se engaña respecto a la naturaleza de las visiones Então, y o que se apega a acontece? ellas Durante esse como si período, fueran algo eu externo. posso me distrair, Entonces ou posso comienza el fazer proceso de o tempo samsara. todo. Quem Si nos pratica yoga percatamos de la sabe fuente y la naturaleza de que las a visiones y depender las dos integramos, traços kármicos, unificando nuestra presencia con ellas, desenvolver comienza sonho é entonces extremamente el difícil. proceso de las visiones puras. Tem praticantes que levam 9 anos para desenvolver a lucidez no sonho. Hay practicantes que les lleva 10 E años mesmo assim, desarrollar quando lucidez en el sueño. começa a experimentar a lucidez no E sonho, incluso cuando empieza a experimentar esa em algum lucidez, momento se perde a lucidez. Tem gente que a hora que fica lúcida acorda, enseguida la pierde desperta. o se despierta. Tem gente que consegue manipular o sonho, fazer experiências no sonho. Otra gente puede manipular y tener experiencias. E muitos de nós Muchos de levam nosotros muito tempo para hace ter a mucho primeira tiempo experiência de lucidez. que practicamos Para o y bardo, nos da trabajo o caminho llegar da a las lucidez é o experiencias mais de lucidez. importante. Saber que estamos El camino de onde la estamos. lucidez es muy importante O y es eu saber a é dónde estamos. iludido com relação à natureza das visões e fica apegado a elas como se fossem alguma coisa externa. Aí começa o processo de samsara. E assim como nós podemos levar o samsara para o sonho, Si perdemos podemos no sonho, perdernos en el sueño y podemos entrar en levar el o samsara, samsara lo para mismo o puede bardo. pasarnos en el bardo. Se percebemos qual é a Si nos fonte e a percatamos natureza de das la fuente y visões la e naturaleza de las integrarmos, visiones y las unificando integramos, nossa presença unificando com nuestra as visões, presencia con começa o ellas, processo das comienza visões entonces el puras. proceso de las As visiones puras. visões surgem como
Las visiones surgen siendo puras y el proceso de los elementos puros desarrolla todo tipo de forma como manifestaciones del estado puro de Sambhogakaya en nosotros mismos. Si no alcanzamos, sería la apariencia de las deidades pacíficas. Tenemos la oportunidad de reconocerlas como puras. Si no alcanzamos la realización durante el bardo de la luz clara, se vuelve cada vez más difícil lograr la realización. De hecho, este es el momento en el que surge el samsara o el nirvana individual. Si en ese momento tenemos comprensión, nos liberamos en el nirvana. Si nos engañamos, regresamos al samsara. El Sansunichu dice, aquí uno ve todas las dimensiones. La luz es como un arco iris que surge en el cielo. El sonido es como un dragón garuda, como los truenos. Los rayos son como seda de diferentes colores. Este es el bardo de la luz clara. Es el florecer de las deidades airadas y pacíficas. Lo vamos a dejar a la lectura por aquí. Y si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, puede escribir en el chat. La semana que viene vamos a seguir con la lectura de las prácticas de Trekchö y Tobal para el bardo. Vamos entonces a la dedicación. Toda virtud pura realizada por medio de las tres puertas, dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los tres venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Esperamos ahora, nos tomamos unos minutos y volvemos con la lectura de los yogas, los sueños y del dormir.